Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 42 de Cineautopsias, podcast de cine. ¿Cómo estás, Julio Muñoz? Yo muy bien, contenta de estar aquí. Vamos a tener un episodio muy intenso, pero sin duda muy muy bueno, con mucha discusión. Y entonces estoy muy emocionada de estar aquí. Sí. Muy contemplativo, pero intenso y bueno y también. Así es, porque vamos a comentar con ustedes 3 películas de uno de los directores más importantes en la historia del cine, que es el sueco Ingmar Bergman. Sí. ¿Y qué películas vamos a comentar, Julio Muñoz? Pues, a ver, era difícil, así que nos quedamos más o menos como en una fase temprana de Bergman. Vamos a discutir primero El Séptimo Sello, que es un clásico de la historia del cine, yo creo, en general. Luego Fresas Salvajes. Y cerraremos con, pues sí, la que es un género en sí mismo, ¿no? Persona. Que es muy importante. Entonces, claro, a ver si ustedes tienen una favorita de Bergman y ustedes creen que nos faltó una. Recuerden que si nos están viendo y escuchando en YouTube, aquí abajo pueden dejar el comentario sobre qué película les hubiera gustado que comentáramos de Bergman, que también nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, iTunes, Anchor, Google Podcast, Google Podcast. Hay muchas opciones de podcasting. Y claro que también está en nuestras redes sociales, por si no pueden dejar el comentario en YouTube porque nos están escuchando en algunas de estas plataformas. Recuerden que todos los comentarios son muy bienvenidos y los esperamos en Facebook, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Cineautopsias. Así es. Y si no, pues todo está en www.cineautopsias.com. Ahí está nuestro programa de radio, nuestros episodios de podcast y nuestros colaboradores con columnas de más y mejores temas cada semana. Así que, pues, sin más que decir por el momento, con bisturí en mano, comenzamos. Solo porque nos gusta. Bueno, pues corría el año de 1957 cuando el mundo presenció... El Séptimo Sello es de 1957, ¿no? Como decías muy bien en la introducción, es una etapa muy temprana en la filmografía de Ingmar Bergman. Y sin embargo, como se puede ver más o menos, se podría corroborar más o menos esta idea en casi todos los grandes cineastas, en sus primeras películas estarán concentrados los temas más importantes, las obsesiones que les son más importantes y que después desarrollará de manera individual a lo largo de las demás películas. Y El Séptimo Sello me parece que cumple con esta idea, que están encerrados los temas que le importan mucho a Ingmar Bergman y que luego en distintas películas explorará con distintos acercamientos, con distintas historias, ¿no? Uno, por ejemplo, es el del aislamiento, que este tema se ve en El Séptimo Sello hacia el final. Pero bueno, pues ahí está el tema del aislamiento, pero temas más clásicos. Pues, a ver, por ejemplo, está, yo creo que la soledad, en general, es como tal vez el hilo en común, ¿no? De las 3 películas que vamos a revisar. Personajes muy solitarios que sienten que no pueden establecer como una conexión tal vez con otras personas o las recuerdan como problemáticamente. Está también como la conciencia de morirse, o sea, de pronto asumirse como finitos, falibles. Y yo creo que también habría una cuestión, por lo menos en en el Séptimo Sello, que tal vez en las otras películas no, que es un poco también retratar la miseria humana como en su peor expresión, ¿no? O sea, como de hasta dónde somos capaces de llegar y crear miserias para con nosotros mismos, pues, ¿no? Sí, efectivamente. A mí la parte de la soledad quizá es de los temas que más me gustan dentro de la filmografía de Bergman, y aquí en El Séptimo Sello está tratado desde el punto de vista, sí es religioso, porque la pregunta es sobre dónde está Dios, por qué Dios no me responde, hay algo... que se hace el personaje del actor principal, que ahora se me fue su nombre. Sí, y él es muy bueno, muy importante.
Max von Sydow. Ay, von Sydow, ¿no? Perdónenos, señor von Sydow. Entonces, bueno, aquí el tema de la soledad tiene el referente divino, pero sin embargo, el hecho de que sea el contrapunto de que está en una etapa en la historia de la Edad Media que es la peste, o sea, da perfectamente para ambas reflexiones. Por un lado, el tema de la soledad desde el punto de vista divino, pero también el tema de la soledad desde el punto de vista de que pues todos a tu alrededor se pueden morir por la peste, ¿no? Sí. Y también le sirve de contrapunto el tema de la peste precisamente para hablar de la miseria humana. Porque, por ejemplo, el personaje del escudero, de Max von Sydow, representa un poco esto, ¿no? De, a ver, bueno, pues si ya nos estamos muriendo aquí en la Tierra y si Dios no existe, pues a lo mejor otra actitud más terrenal es lo mejor que podríamos tener. Y casi hasta cínica, ¿no? Tiene como algunas notas de cinismo él. Sí. Porque digamos hay personajes y yo creo que sí, como dices, es cómo se enfrentan diferentes personajes a la soledad, a la miseria, porque él, como bien dice Alberto, acaba diciendo, bueno, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, alguien nos embaucó para irnos a pelear a las cruzadas, o sea, y entonces, pues, no, ¿cuál cruzadas? ¿No? Y en cambio von Sydow está como muy ensimismado, siempre preguntándose, ¿esto es todo lo que hay? ¿Habrá alguna redención, salvación, un más allá? ¿Tendría que estar creyendo en algo, no? Como más reflexivo y pensativo. Y está el personaje de... Ay, esta actriz... ¿Por qué? Perdónenme. O sea, que va a ser Alma en persona. De Vivi Anderson. Vivi Anderson, sí. Está el personaje de Vivi Anderson y su esposo, bueno, su pareja en esta película. Y que son como los ingenuos, los que como que van por la vida viviendo los un mundo... actores, ¿no? Ajá, los que son los actores. Y entonces como que se enfrentan un poco a todo con alegría, con ingenuidad, con... la esperanza de un mundo mejor, incluso representada en su hijo pequeño, en que le sobreviva, o sea, tener un hijo pequeño que sobreviva a la peste, ¿no? Bueno, y nada casual, porque al final lo que ellos son actores, ¿no? O sea, digamos que se dedican al arte. Y entonces un poco quizá el mensaje, con el arte como una forma de comprensión menos dolorosa de la realidad. Sí. Porque Max von Sydow es este caballero cruzado, ¿no? Que está tratando de encontrar consuelo en la religión, pero todo el tiempo la muerte pisándole los talones, pero toda esta parte de la peste alrededor, la enfermedad, la muerte. O sea, como que incluso hay este personaje del herrero, que luego qué tanto peso no pueda tener en la historia parece no importar tanto, sino más bien esta pequeña historia de la infidelidad de su esposa con otro de los actores. Entonces, estos personajes de los actores como más ingenuos, pues también un poco quizá la idea del arte como una forma menos dolorosa de la existencia. Sí. Porque incluso hasta las más básicas, por decirlo de esa manera, ser herrero, pues no se escapa de los dolores de la soledad y de la angustia y de la peste ni nada de eso. Sí, es cierto que tal vez eso es como lo que les permite vivirlo de otra forma, ¿no? Y yo creo que hay algo en el personaje de von Sydow que es como muy, muy interesante. Yo creo que es... O sea, yo creo que hay una idea que hemos tenido un poco... A ver, no sé si desde Fausto o no, pero que por lo menos sí se ha quedado como en la cultura. Es que iba a decir que no sé si lo que tiene la cultura pop y en general, de esta idea de poder engañar a la muerte, sí comienza también con esta película. O sea, la posibilidad de... Porque ustedes saben que, digamos, todo comienza con un juego de ajedrez, ¿no? Que el personaje de von Sydow acaba de regresar de las cruzadas, está tratando de regresar a casa con su esposa, que lo espera desde hace como 10 años. Y la cuestión es que llega la muerte por él y entonces le dice, no, espérate, tú juegas ajedrez, ¿no? Ah, bueno, pues juguemos ajedrez y mientras no me ganes, no podrás llevarme. Y eso le gana tiempo y le va ganando tiempo y hasta que decide usar justo el ajedrez para salvar a otros y no salvarse a sí mismo. Sí. Entonces también creo que tiene esta idea que les digo, yo creo que ha sido utilizada pues, ya en muchos contextos, como si podemos engañar a la muerte o no, si podemos ser más listos que ella, si puede haber alguien que sea capaz de superar la muerte con alguna cláusula pequeña, con algún truco, juego o algo así, ¿no? Y aquí el ajedrez sirve un poco de pretexto como de estrategia, en donde pareciera que el personaje está como condenado a perder, porque obviamente pues es la muerte y que lo único que se está ganando es tiempo, pero curiosamente logra salvar mucho más que tiempo. Entonces creo que también es una muy bonita metáfora sobre esta idea o sobre esta preocupación humana, yo diría, sobre querer ganarle un ratito más a la muerte en general, ¿no? Tener un ratito más para vivir o saberte ganar esa oportunidad.
Sí, y también por las propias preguntas y por los propios la propia incertidumbre que tiene el personaje de Max von Sydow. Hay esta escena que también es icónica en la historia del cine, donde él entra a una iglesia e intenta confesarse, ¿no? Sí. Y entonces echa un monólogo que es profundamente profundo. Así ¿no? es. Revela su estrategia del ajedrez y bueno, pues resulta que a quien le estaba hablando era la misma muerte. Pero en ese monólogo hay muchas frases como de esto, ¿no? Como de la búsqueda inútil del sentido, no de la vida a lo mejor, sino como de la existencia. Sí, como el propósito. Sí, o sea, si no hay nada. Y también este enojo y reclamo hacia Dios, ¿no? Porque supuestamente en su nombre vas a hacer la guerra y seguramente en la guerra existe de todo menos Dios. Y compasión y humildad y resignación. Entonces tiene esta frase poderosísima que me gusta mucho que dice: ¿por qué no puedo matar a Dios dentro de mí? O sea, yo ya vi todos los horrores de los que puede ser capaz el ser humano y sin embargo no puedo dejar de creer. Y justo esa contradicción que creo que es lo que lo hace más humano, o sea, o por qué retrata este aspecto tan característicamente humano. Creo que esta contradicción también se puede ver, o sea, justo en por qué si ya vi todas las barbaridades que cometemos en el nombre de Dios, ¿por qué no puedo matar a este Dios en mi interior? También tiene que ver con estoy viendo cómo la gente se muere pues por la peste bubónica o cómo la gente se quema entre ellos, porque hay como una mujer que va a ser quemada porque tiene contacto con el diablo y el personaje de von Sydow está muy sorprendido de por qué la van a quemar, pero esta chica, ¿qué? ¿No? Entonces, digamos, es un poco veo la miseria humana en esta tierra, pero al mismo tiempo quiero ganarle más tiempo a la muerte. O sea, digamos, es como una contradicción de yo sé que la vida es terrible, pero quiero seguir viviendo. Y es una contradicción porque sí es horrible, pero sí quiero seguir viviendo. Entonces, hay como, digamos, en esta, como tratar de encontrarle un sentido a la existencia, hay puras contradicciones, ¿no? O sea, creo que es un cine muy existencialista que lo sabe, porque además, pues hasta por época coincide que lo sea. Pero como en este sentido de lo que define al ser humano en su existencia es como esta contradicción, como esta finitud, esta pues falta de un sentido unívoco, claro o sin dudar de él, ¿no? Sí, una buena diferencia del buen Sartre, que eventualmente siente la necesidad de plantear la idea de la responsabilidad y que todo es sin sentido. Sí. Aquí, digamos, Bergman es más crudo en, se abandona un ese poco. mensaje, ¿no? Sí. Y decir, bueno, pues lo único que podemos hacer es ganar tiempo y ese tiempo nosotros decidimos en qué aprovecharlo. Si ayudar a otros a vivir mejor, o si seguir cometiendo atrocidades, o si seguir intentando responder estas preguntas sobre el sentido de la vida, de la existencia, sobre Dios. Porque también el personaje de Max von Sydow a veces también tiene estas actitudes como infantiles, no como de tonto, sino con este personaje de la mujer que van a quemar que le dice, oye, pero entonces tú ya viste al diablo, cuéntame. Pero como querer saber, ¿no? De si de veras, o sea, y luego dime. Tiene estas reflexiones profundas, ¿no? Sí, como, bueno, pero es que entonces será que la existencia, matar a Dios, o sea, justo también esas contradicciones están en él, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve un personaje que puede ir representando diferentes posturas, no solamente ante la vida, sino posturas filosóficas en relación a estos grandes temas, ¿no? Sí, así es. Creo que, a ver, de las tres van a ser muy filosóficas. Yo creo que El Séptimo Sello y Personas son las más filosóficas de Bergman, y ya estaremos discutiendo lo respectivo a Persona. Es una película muy buena. Si no la han visto, denle la oportunidad. Claro, no, tal vez estemos acostumbrados a otros ritmos o no lo sé. Sepan, digamos, que van a entrar a una película diferente de lo que estamos acostumbrados, pero que vale muchísimo la pena y que creo que son reflexiones que no nos son ajenas a ninguno, ¿no? Para nada. Muy bien, bueno, pues este fue el comentario sobre la gran película que es El Séptimo Sello, y vámonos con la segunda de Bergman, que será Fresas Salvajes. Solo porque nos gusta.
Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda película de Bergman. También es como 2 años después del séptimo sello. Al año siguiente. Y a ver, esta es una película, bueno, a ver, como tal vez menos profunda, menos existencialista, pero aún así muy nostálgica, muy reflexiva, muy introspectiva, ¿no? O sea, tal vez no se hace como estas grandes preguntas sobre la vida, la muerte, el sentido, Dios, pero sí tiene que ver con preguntarse qué pasa con el pasado, con las personas que ya no están en nuestra vida, qué significa pues mirar atrás, ¿no? Ya que estás en la última fase de tu vida y qué puedes encontrar ahí cuando miras atrás, ¿no? Lo que sabía era que, por ejemplo, esta película se le ocurre a Bergman porque él puede llegar a una casa en donde pasó mucho tiempo en su infancia y dice, ¿no sería como increíble que si tú vas al lugar pudieras también ir al tiempo infantil? O sea, que yo pudiera ir, por ejemplo, a la casa de mi infancia y entonces pudiera abrir la puerta y encontrarme ahí no solo con el espacio que solía habitar, sino también con el tiempo, con las personas que llegué a habitar alguna vez. Y creo que, digamos, eso es parte de lo que él dijo, bueno, si en la realidad no se puede, en el cine sí. O sea, en el cine sí puedo hacer que mi personaje vaya y no haya esta ruptura entre fantasía y realidad, sino que mi personaje va a ir a la casa de su infancia y va a ver ahí a las gemelas, a su familia, a las reuniones, cómo eran. Digamos, va a poder ver su pasado no solo en esa casa, sino también en las personas que ya no están. Sí, es bien interesante en general y por supuesto en particular en la filmografía de Bergman por el tipo de película que hace, cómo es que puede hacer este viaje emocional, ponerse en los zapatos de un hombre de 80 años cuando él, ya hice las cuentas, estaba justo a la mitad de esa edad, tenía 40 años cuando hizo esta película, ¿no? Y entonces poder lograr es expresar eso precisamente, la nostalgia de un tiempo que tú creías que en ese momento era infinito, ¿no? O las emociones, incluso esta manera en el que el personaje ya muy anciano sigue viendo a la que fue como el gran amor de su vida, ¿no? Sí. O sea, como volver a esta época en donde tú creías que incluso las emociones eran infinitas, ¿no? Que no se te iba a acabar esa pasión, ese amor, ese cariño, tanto por las personas como por los lugares. O sea, la verdad es que en ese sentido la película es un gran logro. Sí, ¿no? Sí. Porque logra esas evocaciones tanto en el desarrollo de las escenas, es decir, cómo pasa de un tiempo a otro, como por las cosas, los diálogos que tienen los personajes entre sí. Sí. Entonces, ya nada más por ese logro, ¿no? Como realmente como ponerte a ti mismo a pensar sin importar en qué etapa de la vida estés, cómo eras hace 10, hace 20, 15 años, ¿no? Es un muy buen vehículo emocional. Porque, otra vez, la película es como muy lineal en el sentido de que el profesor va a ir a cierto lugar, o sea, tienes que desplazarse de su casa a cierto lugar porque va a recibir un doctorado honoris causa. Sí. Y en ese viaje, que es un viaje en carretera, pues van sucediendo todos estos recuerdos, se va encontrando con gente más joven que él, con otra pareja que a lo mejor le va a recordar ciertas cosas también de su vida, va con su nuera. Su nuera, que tienen este diálogo maravilloso casi al inicio de, bueno, ya dejémonos de falsas cortesías, yo sé que te caigo mal. ¿No? Y la nuera, no, pues más bien eres insoportable, no es que caigas mal. Sí. Y entonces, bueno, ahí está uno de los temas que decíamos a propósito de lo que se va a ir repitiendo, ¿no? Pues un poco también este personaje, el de Fresas Salvajes, no es como un viejito bonachón, o sea, no es como alguien que te dé gusto, que, qué buena persona, mira que ya duró tantos años, no, o sea, también te lo van pintando como una persona que ha tenido muchos errores en la vida, ¿no? Que tiene este egoísmo muy marcado, y que a pesar de ello pues se va ganando a través de la nostalgia pues un poco, no sé si decir tu corazón, pero sí tu simpatía, ¿no? Sí. Yo creo que justo en ese sentido, tal vez de las tres que vamos a discutir el día de hoy, es la más emocional. O sea, en ese sentido es como la menos como intelectual, como conceptual. O sea, creo que lo que quiere tratar de retratar visualmente es ese sentimiento de
revisar tus errores, revisar tu vida, ver el camino que has andado, conocer gente joven y tal vez proyectar como todas las posibilidades que ellos tienen ante sí, que tú ya tuviste. Sí. Porque ese juego también es muy bueno, que también es Vivi Anderson. Digamos como el profesor en este viaje de carretera se encuentra con 3 jóvenes, ¿no? Y entonces es la chica que no puede decidir entre 2 pretendientes. Y entonces uno cree en Dios, el otro no. O sea, digamos, un poco la cuestión es... Un poco como el juego en el séptimo sello, ¿no? De Max von Sydow y su escudero. Sí, pero ahora la chica tiene que decidir como cuál, porque pues uno es más serio, el otro es muy romántico. Y digamos, es un poco ver con esa distancia que te da la edad, esos dilemas de juventud, pues, ¿no? O sea, es una mirada muy tierna porque el profesor nunca dice, digamos, algo así como, ay, qué trivialidad, qué estupidez, o ay, es que sí, la juventud. No, al contrario, creo que los ve como en su justa medida de, claro, a esa edad eso es muy importante y tomar esas decisiones también y creo que tiene algo que a mí que me gusta mucho, que es muy amable con esos personajes, pero con el profesor no. No, o sea, con el profesor es muy duro, o sea, sí está haciendo como una revisión de su vida muy sincera, sobre todo, digamos, lo que ha perdido, lo que ha hecho mal, lo que extraña y lo que ya no va a recuperar. Y a mí uno de los diálogos que más me gustan es cuando, pues ustedes, y como ya les acabamos de decir, la distinción entre fantasía y realidad no es muy clara, ¿no? Entonces hay momentos en donde él habla con el que era el amor de su vida cuando era jovencito y ella se sigue viendo igual, ¿no? O sea, porque además eso, recuerdas al amor de tu vida de los 15 o de los 20, Sara, como se veían. ¿Cómo? Sara, que es Vivi Anderson. Y entonces, claro, como es su memoria con lo que está dialogando, como son sus recuerdos, Sara se ve igual, como si no hubiera pasado el tiempo. Y entonces eso es lo que le reclama a Sara. O sea, el recuerdo de Sara, el recuerdo de este gran amor de juventud, le dice, tú ya eres un viejo terrible y yo soy, y sigo siendo joven y yo sigo siendo la misma y mírate tú, ¿no? Cómo has cambiado pues en todo este tiempo. Y entonces creo que también eso, o sea, que es muy duro, es muy terrible en ese sentido con su personaje. Porque lo que le dice es, ve cuánto has cambiado y cómo has dejado de ser la persona que eras cuando eras joven. Y que no necesariamente sea bueno o malo, pero sí el confrontarte con qué persona eres y quién lo hubiera dicho, porque el recuerdo del amor de tu vida de los 20 años no hubiera podido prever que tú ibas a ser así, en lo que te ibas a convertir. Entonces creo que por eso es solo un viaje emocional. O sea, que el viaje en carretera le sirve como metáfora para el viaje emocional que va a tener que hacer él hacia como su interior y revisar cuáles son las relaciones significativas que ha tenido. Sí, y la película lo que tiene de maravilloso es eso, que no es condescendiente con su propio personaje, porque después de esa escena en donde esta chica le dice, no, pues mira ya, tú cómo estás, no sé qué, incluso le habla de sus propias emociones, dice, bueno, pues tú eres doctor y no sé qué tanto, pero qué tanto sabes sobre ti, sobre tus propias emociones. Luego, minutos después, tiene este sueño en donde va a presentar un examen, ¿no? Como una especie de actualización docente. Ay, no, sí, qué horror de pesadilla. Y no lo pasa, no puede articular ni media palabra, entonces están como en un salón de clases y él está tratando como de salir un poco así como diciendo, bueno, sí, ahorita me acuerdo, denme 5 minutos, no sé qué, pero pues nada, o sea, no logra como demostrar que realmente tiene el conocimiento intelectual. Entonces la película lo pone contra la espalda, con la pared, en todos los sentidos, en el emocional y en el intelectual, ¿no? Y no lo deja descansar. Sí, y a mí me encanta esa pesadilla, o sea, lo que puede llegar a representar. ¿Ustedes no la han tenido? Yo sí, o sea, yo luego sueño que regreso a la prepa y ya no me acuerdo nada de matemáticas y digo, no voy a pasar, pero tengo que estar o sea, ya tengo que salir de la prepa y luego digo, pero no, ya salí. Pero a ver, digamos, sí, a mí sí me ha dado esa pesadilla, pero algo que me gusta mucho de cuál es el papel que juega esta pesadilla dentro de la película es, le van a dar un honoris causa. O sea, que no se quita nunca esto, así esta inseguridad de tu propio trabajo y de lo que sabes y de lo que no sabes, porque es una pesadilla que lo que le está confrontando es, usted no es el médico sabio al que le van a dar el honoris causa, usted no es nadie, usted no está contestando estas preguntas básicas que todo mundo debería saber. Y entonces, ¿por qué? O sea, y lo que me gusta mucho es como este contraste de si un título académico como el honoris causa significa algo, porque pareciera al inicio de la película que así está planteado, es como, es un honor, es la culminación del trabajo de una vida, ¿no? Que
el profesor doctor se ha dedicado años y años y años a estudiar, a tratar, y lo va a reconocer la sociedad al fin por lo que él ha hecho. Pero él mismo hay una parte en donde no se lo acaba de creer, o por lo menos no es lo que le da sentido, porque su pesadilla es como, no soy capaz de hacer lo básico, ¿por qué me darían un honoris causa, no? Entonces a mí me gusta mucho esa conjunción de elementos. Y en ese sentido, aprovechar como esta posibilidad de proyección de este personaje, de si efectivamente va a tener significado especial, que puedas llegar hasta tan altos honores, o no la va a tener porque cómo han sido las decisiones que has tomado en su vida, entonces en tu vida, entonces aprovechar esta proyección que se puede hacer a través de la ficción, como es el cine, para darle sentido a tus acciones aquí y ahora, ¿no? Porque estoy seguro de que es una pregunta que se hacía el joven Bergman en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con estas películas? Pero lo que vaya a pasar con esas películas depende de lo que haya estado haciendo en ese momento y de las decisiones para quién haya estado haciendo esas películas, cuál era el mensaje que quería expresar, que quería compartir, ¿no? Porque si que te den un honoris causa a tus 80 años es algo bueno, es algo malo, no depende de ese momento, sino de la revisión, ¿no? Sino de la revisión. Sí, a ver, de las 3 películas que vamos a discutir hoy, yo creo que por eso en ese sentido es la más accesible, es la más emocional. Si no han tenido oportunidad de verla, creo que sería una buena, o sea, si no han visto nada de Bergman, creo que sería una buena forma de empezar. Y entonces, a ver, ustedes saben que también luego Woody Allen tuvo su propia versión con Reconstructing Harry, que pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, digamos, es como ya agarrarse de cotorreo, como la premisa, que también está bien. No, sí, claro. Pero como también decía Alberto, independientemente de la edad que tengan, el proceso por el que estén viviendo, creo que es una película que te obliga a reflexionar también sobre ti mismo, sobre tus propios procesos, sobre qué tanto has avanzado en una X cantidad de tiempo. Entonces es una película, bueno, sobra decir que altamente recomendable. Así es. Bueno, pues ahí está Fresas Salvajes de Ingmar Bergman, y vámonos a lo que sigue. Solo porque nos gusta. Bueno, pues para ir cerrando este especial de Ingmar Bergman, vamos a comentar una de las películas, pues yo creo que más complejas en la historia del cine, no solamente por el tema, sino por la realización. Pero a pesar de ello, a pesar de que es una película compleja, pues también tiene la virtud de ser una película muy clara, pienso yo, en lo que te quiere contar. O sea, es menos. O sea, con menos hace mucho. Sí. Eso es a lo que voy, ¿no? Sí. O sea, no es como... Es una tragedia griega. No. Pero no tiene todos los elementos de una tragedia griega, ¿no? Sí. Es un drama de Dostoyevsky. Qué Es crimen y castigo. Pero no son 3 horas de película. Eso sí, es muy breve. O sea, va justo al punto. Eso es lo que quiero decir. Sí. Que a pesar de ser compleja en sus temas, en su realización, es una película que sabe lo que te quiere contar. Eso sí. ¿Y qué es más o menos lo que tú quieres destacar de esta película? Hay tantas cosas. O sea, a ver, como primero la historia tal vez simpática de la primera vez que la vi, y dije, a ver, ¿qué? No entendí nada. O sea, como que la verdad es una película que creo que le tienen que dar el beneficio de la duda de verla 2 o 3 veces, dejar pasar, no sé. O sea, la primera vez que la vi sí dije, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Qué? ¿No? La verdad es que ahora le ha agarrado mucho cariño, y también ha sido un poco porque yo la he relacionado como con temas de identidad personal, ¿no? O sea, como en filosofía, y sobre todo como de cómo nos definimos a nosotros mismos, cómo me distingo de los demás, pues, ¿no? O sea, yo como individuo en particular. Y entonces, a ver, por ejemplo, hay una cosa que es muy simpática de la película, que es cómo empieza, ¿no? Porque es un niño enfrente de una pantalla, y entonces van pasando como muchas imágenes de muchas cosas, y uno diría, bueno, es que como que tendrá que ver, ¿no? Con la trama, porque luego ya, o sea, ese niño no vuelve a aparecer. No vemos hasta como... el final, creo. Hasta el final tenemos estos como... Pues sí, escenas o fotos pasando así una y otra vez, ¿no? Y entonces la verdad esto es pura deformación profesional.
Pero yo no sé tú, o sea, yo lo relaciono un poco como con, si sí de veras me dan chance de leerlo desde la identidad personal. O sea, hay un filósofo que se llamaba Hume, David Hume, que fue muy importante y que dijo que justo la mente era como este teatro de representaciones, ¿no? Entonces que solo, digamos, en el hilo de la conciencia vas viendo imágenes así una tras otra y no es que haya una identidad personal, no es que haya algo detrás. Y entonces yo no sé si esto es como, o tú cómo interpretas ese inicio y ese final, es decir, de ¿dónde está ocurriendo esto? ¿Dónde estamos viendo a este niño con todas estas imágenes pasar? O sea, yo siento por eso, a mí me gusta pensarlo como representación de la mente de este teatro de representaciones humeano, pero la verdad es que no es muy claro, ¿no? Tampoco. No, para nada es claro porque efectivamente no parece tener ninguna relación con lo que va a venir después y con lo que vimos anteriormente. Uh-huh. Yo más bien pienso que es como este juego, pregunta, provocación de cuáles son los límites entre la... No sé si decir fantasía, pero ahorita no se me viene otra palabra. Entre la fantasía y la realidad, entre la ensoñación y la realidad, que también es un poco la misma pregunta que uno se puede hacer acerca del cine, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el límite? Incluso en un documental, ¿no? Sí. O sea, hay una mirada que está escogiendo una sección de la realidad para mostrarte. Entonces, ¿cuál es el límite entre la realidad y lo que te presenta una película, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí me gusta verlo como la pregunta por cuál es el límite entre los sueños y la realidad. Uh-huh, uh-huh. Porque una de las cosas que tiene maravilloso la película es cómo la relación entre Alma y Elizabeth, que son las dos y únicas protagonistas, se va tejiendo precisamente a través de sus encuentros entre la realidad y la fantasía. Hay una escena maravillosa en la que Elizabeth va a visitar a Alma a su cuarto. Ajá. Pero no es como esta escena como de, voy a ver qué está haciendo la que me cuida, ¿no? A ver si está durmiendo, si está descansando. O sea, es más bien como... No se ve claramente si Alma está soñando a Elizabeth, uh-huh. si es una proyección de Elizabeth hacia Alma. O sea, ¿sabes? Sí. O sea, la película juega mucho con eso, como ¿cuál es la distinción entre lo que está en la cabeza de los personajes, lo que está pasando y lo que tú estás viendo? Sí. Sí, o sea, es cierto que todos esos límites están radicalmente desdibujados. O sea, ni siquiera es como de, bueno, cabe la duda. No, o sea, no están, ¿no? O sea, no. Y es más, están desdibujados que justo yo lo que creo es que borran, por supuesto, ese como límite entre sueño y vigilia, uh-huh. ficción, realidad, pero también entre una persona y otra. O sea, que justo la cuestión es, digamos, dentro de también, ¿no? Cartesianamente, si podemos dudar de si estamos despiertos o dormidos o no, la cuestión es yo sé que soy yo, ¿no? O sea, es como lo que alguien podría decir que intuitivamente cada uno de nosotros está más seguro, ¿no? De yo sé quién soy. Y aquí no, aquí justo esa certeza que parecería ser la más básica de, bueno, no sé si estoy soñando o no, pero sé que soy yo. Aquí no, aquí la cuestión es ya no sé si soy yo, si soy Alma, si soy Elizabeth, si soy una mezcla de ambas, porque además... y eso también tiene que ver justo como... Y por eso decía lo de así es, el lenguaje cinematográfico que adopta Bergman aquí, porque va en algún momento a fusionar las dos caras, en algún momento forman un rostro con unas dos mitades, pero... Y creo que tiene que ver con eso, con desdibujar todas estas fronteras que normalmente en la vida cotidiana pues nos permiten funcionar, ¿no? O sea, más allá de si la filosofía los piensa... Son principios que nos permiten vivir día con día. O sea, yo saber cuándo estoy despierta, cuándo estoy dormida, qué es realidad, qué es ficción, dónde empiezo yo y dónde termino yo, o sea, en relación con los demás, ¿no? Sobre todo, ¿saben por qué? Porque esta cuestión del niño, o sea, es bien interesante que al principio lo que es que está dormido, uh-huh. y luego suena la alarma, uh-huh. y luego él como que quiere seguir dormido, pero luego como que ya no puede y entonces se pone los lentes. Sí. Y luego de que se ponen los lentes es que empiezan a pasar estas imágenes. Uh-huh, uh-huh. Entonces es como, o sea,
nuestro caso, pues nos ponemos los lentes pues para ver bien, ¿no? Porque, o sea, es como entrar en la realidad. Si yo me los quito, pues choco con todo, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando él se los pone, es cuando empieza toda esta cuestión a desdibujarse entre la ficción y la realidad. Entonces es otra vez, o sea, ¿cuáles son los criterios a partir de los cuales nos definimos como personas? O sea, somos individuos aislados con una personalidad, o nos definimos en relación a los lazos emocionales, intelectuales que establecemos con nosotros. Entonces, sin ningún anclaje de tus lentes o de tu propia personalidad o de tu relación con nosotros, es desdibujar esas fronteras. Sí. Y la cuestión del encierro que había dicho yo al inicio, ¿no? Aquí es las dos mujeres van a una casa de playa en donde solo van a estar ellas dos la mayor parte del tiempo, ¿no? Y en primer plano además, ¿no? Entonces otra vez el encierro como un vehículo para forzar la pregunta, pues por lo que sea, que en este caso es por la identidad, ¿no? Sí, y que claro, a ver, o sea, si se darán cuenta por todo lo que hemos estado comentando, es muy conceptual la película, o sea, más allá de si algo está pasando o no, lo cierto es que conceptualmente están pasando muchas cosas, porque claro, a ver, la cuestión es, o sea, la maravillosísima y hermosísima Lee Bullman, ¿no? Con también la maravillosísima Vivi Anderson, a quien ya habíamos visto en las otras dos, están enfrentadas en primer plano y claro, Lee Bullman no habla porque ustedes saben que, digamos, un poco toda la trama es que Alma es una cuidadora que es contratada porque de pronto esta gran actriz de teatro, Elizabeth, un día estaba representando una obra y ya no volvió a hablar, ¿no? O sea, y parece también que tiene que ver con si se da cuenta que todo es representación, ¿no? Y si todo es representación, como en el teatro, pues ¿qué sentido tiene seguir hablando? Claro. Y por eso le contratan a esta enfermera. Y digamos, justo a partir de la premisa de que una de ellas no va a hablar y la otra va a hablar por las dos, es un poco como se empieza a confundir las fronteras de ambas, porque digamos, al relatarle los secretos más íntimos de su vida, ¿no? Esta enfermera parece que está compartiendo su identidad con su paciente y que ella está absorbiendo la personalidad de su cuidadora también, ¿no? Sí, eso es bien interesante otra vez en esta transgresión de las barreras, como más bien parece que la que le está proveyendo el cuidado es Elizabeth a Alma, porque es como si ese encierro y que tu compañera de encierro no hable, o sea, le permite a Alma como sacar todos sus miedos, sus frustraciones, cosas que no le había contado a nadie. Cosas que se supone era la finalidad de que Elizabeth, que en este caso es la que estaba como en trauma, ¿no? Que por eso era el encierro y por eso necesitaba alguien que la cuidara, ¿no? Sí. Para que facilitara su proceso de readaptación a la sociedad. Sí. Y sin embargo, que Elizabeth sea como una especie de tótem que solamente la está viendo, hace que Alma se sienta obligada a exteriorizar su personalidad. Sí. Y entonces ahí es donde parece ser como que Elizabeth habita a Alma, ¿no? Y entonces ahí es donde está la fusión, donde se pierde la identidad, donde se disuelve el tema de la identidad, ¿no? Sí, y tal vez, o sea, digamos, solo como por cerrar, yo creo que una de las escenas que más me gustan, o sea, pero así de la historia del cine, de la vida, o sea, que me voló la mente y cada vez que la vuelvo a ver digo, es que... O sea, es un genio. O sea, no sé si te acuerdas así al final. Todo va a ser el primer plano de la cara de Vivi Anderson o de Lee Bullman. Sí. Pero es la misma escena, solo que contada desde los dos rostros. O sea, es Vivi Anderson diciéndole, a ver, mira tú, tus verdades, tu tal, ¿no? O sea, te crees mejor. Le empieza a soltar como un discurso muy confrontador a Elizabeth, porque ella siempre había sido muy linda con su paciente y así. Y aquí no, aquí es, a ver ya, ¿no? O sea, te voy a decir lo que creo que pasa contigo y le suelta todas las verdades que tiene. Y entonces primero la cámara está enfocada en Vivi Anderson diciéndole todo esto de a ver y tú y tal. Y luego volvemos a esa misma escena, a ese mismo diálogo. O sea, lo vamos a repetir todo, solo que ahora solo vamos a ver la cara de Lee Bullman, ¿no? No sé si estoy invirtiendo el orden y primero la cara de Lee Bullman recibiendo toda esa confrontación y luego Vivi Anderson, pero la cuestión es... O sea, me parece que es como la maravillosa magia del cine funcionando, ¿no? Porque tienes la oportunidad de
de vivir un momento 2 veces para poder apreciar todos los detalles de los rostros que te están contando esa historia, ya sea porque lo están externando o porque lo están recibiendo. Y entonces a mí es de las cosas que más me pueden gustar de la película, yo creo que es lo que más me gusta. Sí, porque además también es una de las preocupaciones, obsesiones, temas recurrentes en el cine de Bergman. Sí, porque el se puede rostro. ver exacto, ¿no? En ese monólogo que hace Max von Sydow en El séptimo sello hay una parte que dice: el vacío es como un espejo donde veo mi rostro y siento horror de verme. Pues es esa misma escena. Sí. O sea, es como, ya que se ha borrado la distinción entre una y otra, esa escena remarca la idea de la identidad, ¿no? Es como si se estuviera viendo al espejo. Sí. Y horrorizándose de las verdades que se está diciendo a sí misma, de las culpas que no ha podido aceptar o de hacerse responsable de las consecuencias de sus actos o de sus emociones, etcétera. Sí. En fin, el punto es que es una confrontación emocional. Sí. Contigo mismo. Y en este caso, pues a través de dos mujeres que comparten un encierro, que comparten más o menos un mismo ethos, ¿no? Un mismo espíritu, ¿no? Y que gracias a la magia del cine logran ser una. Sí, o sea, es un ensayo filosófico sobre identidad personal, es un ensayo fílmico, o sea, sobre qué te puede dar el cine como herramienta visual para contar justo estos límites filosóficos o teóricos, cómo los podríamos visualizar, representar. Y también yo creo que es casi como un ensayo teatral, o sea, porque es una locación, son 2 actrices, sobre ellas está todo, y entonces esa es magnífica. Yo creo que a mí es la que más me gusta de Bergman. Sí, es probable que sí. Sí. Pues una vez más, o sea, igual que con las otras 2 películas, si no la han visto, Fresas Salvajes, ¿no? Ya dijimos, puede ser como una buena puerta de acceso si no han visto nada de Bergman. Con Persona tengan paciencia, vuélvanla a ver, o sea, piensen que realmente vale mucho la pena, incluso si deja como muy confuso e incierto todo sobre lo que acaba de ocurrir en la pasada hora y media. Vale mucho la pena, así que véanla. Así es. Bueno, pues llegamos al final de este episodio, que, bueno, sin duda el cine de Bergman es un cine que no es como de fácil lectura. A la primera uno no va a captar todo lo que la genialidad de este hombre, toda la genialidad que él tenía en su cabeza. Pero sin embargo creo que hemos salido airosos. Así es. Si han llegado con nosotros hasta este punto del episodio. Y como les decíamos, a ver, por ejemplo, Persona será una película que puedan apreciar mucho si la vuelven a ver, ¿no? Entonces, Fresas Salvajes sí hacen como este ejercicio introspectivo sobre cómo ha cambiado mi vida, quién soy en relación a mis relaciones que tal vez ya no están conmigo, ¿no? Etcétera. Y bueno, como ya decíamos, la humanidad del séptimo sello, sobre preguntarnos si hay algo más allá de la muerte, de nuestra propia existencia, si tiene sentido o no, son temas que pueden ayudarles o pueden darles la mano, ¿no? a la entrada de este cine. Y como les dijimos también, nos quedamos como en una etapa temprana de Bergman, ¿no? También, ya si les gusta como el cine de Bergman más de los 70s, 80s, bueno, pues también coméntenlo en nuestras redes sociales y digan, bueno, es que a mí me gusta más Gritos y Susurros o Fanny Alexander, por no decir Saraband, ¿no? Ustedes nos dicen hasta dónde quieren llegar con Bergman. A mí me gusta mucho Fanny Alexander. Pero recuerden que estos comentarios, si nos están viendo en YouTube, los pueden dejar aquí mismo. ¿Qué películas también les hubiera gustado que siguiéramos discutiendo de Bergman o qué les gusta mucho de estas 3? Y si no, estos comentarios los pueden dejar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y ahí nos pueden encontrar como Cineautopsias. Ok, y para seguir creciendo como comunidad de podcast, recuerden que nos encuentran en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, en Anchor y en muchas plataformas de podcasting, y por supuesto todo concentrado en www.cineautopsias.com para que nos vean, nos escuchen, nos lean y también ahí compartan todas sus opiniones, comentarios, dudas y sugerencias sobre las películas de Bergman, sobre los otros episodios que hemos hecho, y por supuesto pues también se aceptan sugerencias. Ay, yo escribí algo de Persona. Sí, es verdad. Ahora que lo pienso. Vamos a republicar eso.
con toda seguridad. Para que lo lean, comenten este episodio, comenten esa nota y sigan compartiendo con nosotros la pasión por el cine. Así que ojalá les haya gustado mucho este episodio y... Pues Lázaro Moreno, muchas gracias Lázaro por tu invaluable ayuda. Adiós. Y muchas gracias, Julio Muñoz. Gracias, Alberto. Y muchas gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.